Muy buenas noches y bienvenidos a Semana Sostenible en Vivo. En estos días, el gobierno de Iván Duque confirmó su intención de reanudar la fumigación con glifosato de los cultivos de uso ilícito. Esto, por supuesto, ha vuelto a abrir el debate sobre su impacto sobre la salud y otros impactos que, por supuesto, se han discutido antes. Hoy tenemos tres invitados fabulosos para hablar del tema. Isabel Pereira es la coordinadora del área de política de drogas en De Justicia. Bienvenida. Jonathan García Ruiz, quien está investigando estos temas en la Escuela de Salud Pública en Harvard. Bienvenido, Jonathan. Y Andrés Forero, que es concejal de Bogotá por el Partido Centro Democrático. Buenas noches. Muy buenas noches. Hablemos entonces primero de las condiciones que la sentencia de la Corte y la jurisprudencia le deben haber impuesto al gobierno y que debe tener prácticamente resueltas para haber vuelto a poner esta propuesta sobre la mesa. Isabel, ¿qué tiene que cumplir el gobierno efectivamente para empezar a asperjar? Lo que la Corte Constitucional le dijo al gobierno a través de los fallos de sentencias es que tenían que cumplir con unos requisitos para aplicar el principio de precaución. El principio de precaución se aplica cuando hay un nivel suficiente de duda sobre los riesgos para la salud, para el medio ambiente. Y la Corte lo que dice es que como este debate sobre el glifosato no está acabado, no se ha llegado a una conclusión certera, entonces se aplica el principio de precaución previendo unos riesgos. ¿Qué le ordena entonces la Corte al gobierno? Que debe cumplir con unos planes de manejo ambiental, con unos protocolos específicos, con unos mecanismos de monitoreo y evaluación y con unos estudios que sean realizados en Colombia que puedan superar esta duda que hay sobre el glifosato. En el programa pasado, Isabel, y perdón que insista con usted, que hablamos sobre este tema, se concluyó que esos estudios en Colombia aún no se han hecho. Eso es verdad y Jonathan puede complementar. Sí, muchos de los estudios que tenemos son estudios que se han hecho en otras partes y no se han hecho acá en Colombia. Entonces, un poco lo que la Corte le dice al gobierno es usted tiene que encargarse de hacer esos estudios acá en el país para que se pueda conocer cuál es la aplicación de los riesgos del glifosato en Colombia. Jonathan, ¿qué tan avanzado es el conocimiento? Digamos, cuando el Ministerio de Salud incluso decidió finalizar la aspersión o cerrar esa discusión en Colombia, se habló más que nada de los estudios de la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿cuáles son los estudios que realmente deberían guiar esta decisión de política pública en el país? De acuerdo. Los estudios en general son progresivos. No hay unos estudios que puedan determinar a ciencia cierta el riesgo de que un material pueda generar algún tipo de daño a la salud humana de una vez en un solo, digamos, de tajo y concluyente. Sino lo que hace es que es una progresión dentro de la ciencia. Entonces, por ejemplo, si uno mira el tema de tabaco, el tabaco empezó a comercializarse en 1890, pero solo hasta 1950 encontraron pruebas, digamos, fidedignas que relacionaban el consumo del tabaco con el cáncer de pulmón. En el caso del glifosato, hay evidencia de diferentes países, como lo mencionaba Isabel, que muestran cómo existe una relación entre el contacto del glifosato con los animales y cómo estos animales generan, digamos, ciertos tipos de daños, pero con humanos también hay ciertos tipos de investigaciones que dan luces hacia una posible conexión directa entre la exposición de glifosato y un daño a la salud en las personas. Entonces, cada vez más hay nuevas investigaciones. La investigación más grande que se ha hecho sin duda ha sido la del 2015 de la Organización Mundial de la Salud, de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Y yo creo que podemos hablar ahorita en más detalle sobre eso, pero este es el paradigma que hace que hoy el Ministerio de Salud, o por lo menos en el 2015, se solicite que se cancelen las aspersiones aéreas y que pues, nos tiene hoy en este debate. Andrés, en el Centro Democrático hay, digamos, bastante acuerdo sobre apoyar esta propuesta de volver al glifosato. Antes de discutir sus bondades, porque por supuesto los cultivos ilícitos han crecido exponencialmente, no sé si exponencialmente, pero han crecido mucho en el país en los últimos años. ¿Cómo abordan ustedes este tema del principio precautorio y la responsabilidad del Estado con el resto de la población? No, yo quisiera empezar haciendo dos claridades. Una es que no es este gobierno el que pensó nuevamente en la utilización del glifosato. De hecho, el exministro Villegas fue el que planteó nuevamente que se podía hacer una aspersión ya no aérea, sino a través de unos drones, ante el fracaso de la política de erradicación del pasado gobierno de Juan Manuel Santos. Eso se hizo antes de que hubiera el paso de posta, antes de que entrara el nuevo gobierno, y ya se había planteado ahí
nuevamente la Pero con posibilidad... drones y ahora volvemos a aérea, ¿no? No, pero entonces yo quisiera hacer esa precisión inicialmente. Es decir, este gobierno recibe una situación de cultivos ilícitos bastante dramática. Estamos realmente en una situación en la que del año 2012 al año 2017, dependiendo de cuál sea la estadística, si es la de Naciones Unidas o si es la de los Estados Unidos, se duplicó o se triplicó la cantidad de hectáreas de coca en el país. Entonces, es una situación dramática. Realmente fue un fracaso la política que diseñó el gobierno anterior de erradicación manual y de sustitución de cultivos. Y pues prueba de ello es que estamos con esta gran, pues, este incendio cocalero, por decirlo de alguna manera, en el país. Otro tema que me parecería interesante plantear es que el tema del glifosato no lo debemos abordar exclusivamente respecto a la aspersión aérea o respecto al combate a los cultivos ilícitos. En el país, en el momento de mayor nivel de aspersión aérea, el 93% del glifosato estaba destinado a otro tipo de actividades que nada tenían que ver con el combate a los cultivos ilícitos. ¿Pero hecho, otra de esas era por parte del Estado? Pues no necesariamente, pero lo que quería decir es que es un herbicida, es el herbicida más usado en el mundo entero. De hecho, pues yo entiendo lo que acaba de plantear Jonathan y es cierto y me parece que es muy pertinente ese principio ese principio precautorio, ese principio de precaución. Pero lo que han dicho algunas autoridades científicas en el mundo, por ejemplo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la Agencia Europea de Productos Químicos, es que en teoría no hay todavía unas pruebas concluyentes que determinen que es cancerígeno. ¿Qué sucedió el año 2015? Y ya seguramente, como decía Jonathan, vamos a hablar sobre eso. El año 2015 se consideró por parte de la OMS, en particular del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que se podía considerar que era posiblemente cancerígeno. Pero en esa misma categoría hay otro tipo de sustancias, como por ejemplo la yerba mate o las carnes rojas, que también están en esa misma categoría. Entonces, yo pienso que este debate se debe dar, es un debate interesante. La Corte Constitucional en sus sentencias, como decía Isabel, ha hablado de una serie de principios que se tienen y unos protocolos que se tienen que cumplir para eventualmente volver a la aspersión aérea del glifosato para combatir los cultivos ilícitos. Pero yo quiero además dejar claro que la estrategia del presidente Duque no va a girar solamente en torno al tema del glifosato. Yo pienso que el tema del glifosato en la aspersión aérea, previo cumplimiento de los requisitos que ha planteado la Corte Constitucional, puede ser uno de los distintos elementos que debe tener una estrategia integral para combatir los cultivos ilícitos en el país. Isabel, vuelvo también al programa pasado que hicimos, porque hablamos mucho de esto, que no se demostró como muy exitoso la aspersión aérea durante los años que se utilizó. ¿Qué evidencia podría considerarse? Porque no me acuerdo si fue el ministro de Defensa que dijo, no necesitamos casos internacionales que nos sirvan porque nuestro propio caso es el que nos lo demuestra. ¿Realmente el uso de glifosato se demostró exitoso en el pasado? El uso de glifosato logra erradicar la mata de coca de una manera, digamos, fácil, pero el problema es el costo que tiene y lo poco ineficiente que es en términos sostenibles a largo plazo. Entonces, un estudio, por ejemplo, muestra que para erradicar solamente 1 hectárea de coca tú tienes que fumigar 30 hectáreas. ¿Y eso qué costos tiene en términos del pago de la avioneta, el pago del personal que está haciendo esto? Yo creo que ahí, volviendo sobre lo que decía Andrés de una estrategia integral, habría que devolverse a poder darle chance al programa de sustitución. Andrés decía que el programa de sustitución fracasó, pero es que el programa de sustitución lleva 1 año y medio. Uno no puede esperar que en 1 año y medio se puedan mostrar resultados de erradicación y sustitución total, porque transformar un territorio cocalero puede tomar 10 años, 15 años, 20 años. Poder tomar esos territorios y pasarlos a un nivel de desarrollo un poquito más alto. Entonces creo que decir que el programa de sustitución fracasó es una imprecisión porque no se le ha dado ni siquiera ni tiempo ni recursos al programa de sustitución de que funcione. Lo que veíamos, por ejemplo, es que si hay una voluntad de las familias de acogerse, a marzo de este año había 62.000 familias inscritas en el programa de sustitución, o sea, la gente quiere arrancar la mata de coca, la gente quiere sustituir y cambiar su economía y su forma de vida, pero esto requiere tiempo. Entonces uno no puede decir que el programa fracasó cuando no se le da chance. Además, digamos que en general estos temas, la implementación de los acuerdos de La Habana
digamos, ya podemos ser mucho más críticos habiendo pasado 2, 3 años de que no fue muy atinada. Yo no tengo mucha claridad de qué es lo que se planea continuar. Yo no sé si de pronto usted la tenga en esos elementos a lo que decía complementarios. Isabel. A ver, yo me refería, y creo que fue impreciso inicialmente cuando lo planteé, no tanto al tema de que sea un fracaso de la política de sustitución. La sustitución era parte de la política que había planteado el gobierno de Juan Manuel Santos. Ellos dijeron en su momento, cuando pues, se empezaron a prender las alarmas de que realmente estaba desbordado el problema de cultivos ilícitos en el país, que ellos iban a erradicar, creo que forzosamente, 50.000 hectáreas y que iban a lograr a través de la sustitución voluntaria cerca de 50.000 adicionales. Yo cuando digo que fracasó, eso respecto a las expectativas que tenía el gobierno de Juan Manuel Santos. Eso no quiere decir que no se pueda, como digo yo, considerar que parte de esa estrategia de la lucha contra las drogas sea a través también de la sustitución de cultivos. Pero a propósito de lo que planteaba Isabel con el tema de la costeficiencia de esta estrategia de dispersión aérea, yo pues reconozco que hay algunos cuestionamientos, pero en algunas zonas, sobre todo donde no hay claridad sobre el control del Estado sobre esos territorios, pues me parece que es una forma más efectiva que llevar, por ejemplo, personas, soldados o erradicadores manuales que eventualmente pues puedan ser objeto de ataques por parte de quienes cuidan esos cultivos. El país pues ha hecho esos ejercicios en el pasado también. Fueron más o menos unos 250, 260 muertos los que ya hemos puesto en ese sentido, cerca de 1.000 lesionados o 1.000 amputados a cuenta de las minas quebrapatas. Entonces eso también pues naturalmente es un costo en vidas humanas y un costo humano bastante grande. Entonces lo que nosotros decimos, lo que dice el presidente Duque es que hay que tener la mayor cantidad de herramientas y de instrumentos disponibles en esta lucha, que es una lucha muy grande. Él ha dicho que su meta durante estos 4 años, durante este cuatrienio, es de 150.000 en términos de reducción respecto a la situación que tenemos hoy. Que, insisto, para las Naciones Unidas es de 180.000 hectáreas en el país, para Estados Unidos 209.000 y para algunos expertos incluso puede estar llegando a 300.000 hectáreas. Entonces, es una situación crítica y hay que ver cómo como sociedad somos capaces de salir adelante. Eso también, obviamente, y lo ha dicho el presidente Duque, implica inversión en el campo, implica inversión en vías terciarias. Eso también se necesita y darle alternativas a los campesinos. No lo han dicho mucho, es difícil, o sea, como que hubo mucho ruido, quizás porque los voceros son el embajador Francisco Santos, gente que habla más en los medios. Hay mucho más ruido, obviamente, sobre este tema que sobre los programas complementarios, sobre los cuales no tenemos aún mucha información. Ahorita quiero llegar, por supuesto, a los temas técnicos que en esta discusión son claves, pero sí quiero hablar de un tema que Isabel conoce y que quizás usted también, Andrés, y es esos compromisos con esas familias, porque cuando hablamos del posconflicto, el tema de reducir conflictividad y la presencia del Estado también pasan porque el Estado vuelva a tener palabra. Entonces, Isabel de pronto nos puede contar un poco de esas personas que se anotan al programa de sustitución, ¿qué se tiene planeado o qué se ha discutido en estos días que vaya a pasar con ellas? ¿Qué se ha discutido en estos días? No sé, porque es el gran silencio que ha habido alrededor de qué va a pasar con el punto 4. Pero ¿a qué se comprometieron estas familias con el anterior gobierno? Es que las familias se apuntan a erradicar la coca a cambio de un paquete de servicios familia a familia, que incluye subsidios, incluye asistencia técnica e incluye un proyecto productivo. En el informe, por ejemplo, de Fundación Ideas para la Paz decían que a marzo de este año solo el 11% de las familias tenían asistencia técnica. Entonces lo conversábamos ahorita, bueno, una familia arranca la mata de coca, le llevan palmito, cualquier producto que pueda parecer rentable, pero si no tiene asistencia técnica, esa familia se va a quedar... Porque la coca crece solita, crece pero solita, vaya usted a sacar tiene cacao. 4 cosechas al año, hasta 6, entonces todavía falta poder tener un acompañamiento que sea realmente efectivo para que no solamente sea entregarle una plata a una familia y esperar que pueda salir sola de ahí, sino que sea un acompañamiento un poco más largo. Y no queda claro este gobierno qué planea hacer respecto a esas 62 familias que firmaron, más todas las demás que no alcanzaron a inscribirse porque la capacidad del programa no alcanzó. En varias regiones la gente dice, yo me quería apuntar, pero nos dijeron que ya se había acabado el cupo. Entonces yo creo que en esos recursos que costaría la fumigación, que cuesta como 6 millones de pesos cada hectárea, no se podrían invertir mucho mejor en todo lo que necesita el campo colombiano. Con menor certidumbre. Sí, eso me preocupa a mí en términos de conflictividad, porque si usted es uno de esos miembros de esas 62.000 familias, pues no, el término que usaríamos antes es se devuelve pa'l monte. Yo no estoy diciendo que sean guerrilleros, pero obviamente no crece un afecto frente al Estado colombiano, a quien no le importa si es Duque o Santos o
¿Cómo ven ustedes como ese compromiso del Estado hacia la ciudadanía? Pues no, yo pienso que Isabel dio en el punto cuando hablaba del 11%. Tú dijiste, Isabel, que a marzo de este año el 11% de las familias que estaban metidas o que se habían involucrado con ese programa, pues estaban siendo atendidas técnicamente. Yo pienso que hay que poner de presente que no es a través, mejor dicho, no responde al cambio de gobierno el hecho de que se esté incumpliendo por parte del Estado. Realmente el gobierno que había firmado los acuerdos de La Habana, que fue el gobierno de Juan Manuel Santos, lamentablemente no estaba siendo capaz de cumplir con lo que se comprometió y con las responsabilidades que había asumido, por ejemplo, con estas familias de las que estamos hablando. En el caso del presidente Duque, pues naturalmente llega con una casa demasiado desordenada, con unas finanzas que están bastante precarias. Se habla de que hay un déficit de 25 billones de pesos. Entonces, obviamente, hay que ver de qué manera uno puede buscar la forma de honrar esos compromisos de Estado, más allá de que nosotros Pero si uno en el llega y Centro los Democrático... fumiga. ¿Cómo? Si uno llega y los fumiga. No, porque no necesariamente, y ahí es donde yo digo que lo que, por ejemplo, puede ser interesante en el Guaviare, donde no hay control claro en términos estatales y que ahí se puede hablar de, por ejemplo, una dispersión aérea, en otras zonas del país uno puede buscar unas alternativas distintas. Entonces, a mí lo que me ¿Y parece sería eso que... por extensión? Sí, eso puede estar relacionado con extensión, pero lo que yo creo que es importante y que como país y como independientemente de la procedencia política de la que vengamos, es importante reconocer la situación tan dramática que tenemos en términos de cultivos ilícitos. A mi juicio, históricamente la violencia en el país ha estado muy asociada a los temas de drogas. Y lamentablemente durante las negociaciones en La Habana, y no digo que sea un fruto de eso, sino que fue algo que coincidió en el tiempo, vimos que pasamos, insisto, de 48.000 hectáreas el año 2012 y 2013 a prácticamente 200.000 en el año 2017. Entonces, eso yo creo que es importante que lo tengamos claro y que debemos ver de qué manera tenemos la mayor disponibilidad de herramientas e instrumentos para poder lograr acabar con ese flagelo. Hay que ver, insisto, y esto va para un montón de otros sectores. Por ejemplo, el tema de Familias en Acción. También dejaron ese programa prácticamente desfinanciado. No, eso sí Entonces, pero pero lo que quiero decir es que no es necesariamente que haya falta de voluntad por parte del gobierno de Iván Duque de, por ejemplo, ver la manera en que se logra que estas familias cocaleras logren la sustitución que se habían comprometido a hacer con el gobierno anterior, sino que realmente dejaron la olla raspada, dejaron una situación fiscal dramática y que hay que ver cómo somos capaces de resolver. De acuerdo. Yo quisiera una réplica, hablar sobre el tema de falta de voluntad. Yo sí creo que hay una falta de voluntad política, porque un gobierno entrante ante esta situación de aumento de cultivos, que todos podemos reconocer y estar de acuerdo en que es un factor desestabilizante, pero el primer pronunciamiento siempre tiene que ver con fumigaciones, mientras el Programa Nacional de Sustitución todavía no tiene director. Entonces yo sí creo que hay una falta de voluntad política en, como primeras acciones de gobierno, designarle una organización en, como usted dice, ordenar la casa y ponerle una cabeza a ese programa de sustitución. Todavía no tiene director. Este es uno de los programas que no ha tenido nombramiento de un director. Entonces yo sí creo que hay falta de voluntad política porque con mucha tranquilidad y mucha ligereza sí activaron la discusión sobre glifosato rápido, pero muy poco la discusión sobre desarrollo rural en territorios cocaleros. Volvamos al tema técnico porque aquí es particularmente clave y Jonathan nos puede dar algunas luces. En estos días, no sé si vieron ese video de Valeria Santos que hizo tantas rondas en redes sociales, pero es el tema del cuidado que, como usted mencionaba, Andrés, se usa para el Roundup, es decir, el uso, que efectivamente el uso agrícola de este químico es muy común y se usa en todo el país. Tiene unas indicaciones muy específicas de cómo se debe usar, que obviamente al momento de usar con aspersión aérea es imposible que se cumplan. Entonces el equipo de protección, que si el ganado no puede estar en contacto durante 2 semanas, que si uno tiene que estar seguro que no va a llover 6 horas antes o 6 horas después, es un tema en el que queda claro el riesgo que presenta el Roundup, que en ese uso tiene una concentración muchísimo menor a la que se usa con el glifosato con el que se riega. ¿Qué medidas, en efecto, podría tomar un programa de aspersión aérea, Jonathan, para poder tener alguna precaución o seguir el principio de precaución? Claro, yo creo que hay que distinguir de todas maneras el hecho de usar glifosato como medio para hacer la aspersión, para eliminar cultivos ilícitos, y otra la agricultura. Yo también creo que el uso agrícola y el uso no agrícola, pero digamos no para cultivos ilícitos, es un mercado donde se ha utilizado
con precaución y donde, digamos, el riesgo se puede reducir, se puede mitigar, pero cuando hablamos de aspersión aérea lo que estamos hablando es de que las partículas de glifosato pues no tienen control sobre cómo viajan desde el avión hasta la mata y ya como lo decía Isabel, pues si hay que, digamos, asperar 30 hectáreas, pues entonces es muy fácil perder el control sobre cómo va a llegar exactamente este producto químico, ya sea a las plantas que se dirigen o a otras plantas que puede que no tengan nada que ver con este proceso, pero que aún así van a generar un daño tanto para los habitantes de estas regiones como para ellos mismos y su salud si llega, por ejemplo, a sus fuentes de agua o si llega a su piel, por ejemplo, que también se han reportado casos. Entonces, ¿cómo hacer para reducir el riesgo? Es muy difícil porque es como cuando hablamos del tema de la contaminación del aire. ¿Cómo hacemos nosotros para reducir el riesgo? Pues podríamos utilizar todos máscaras, pero digamos no es tan factible que podamos hacer que los 8 Toda la millones de colombianos ciudadanía, sí. usemos máscaras todo el tiempo. Eso digamos que no es tan sencillo hacerlo. Entonces, la lógica detrás de la salud pública es prevengamos desde la fuente y si la fuente es la aspersión aérea, pues entonces tenemos que pensar en otras formas para hacer ese tipo de erradicación, sí que ponga en riesgo a la población que no tiene otra forma de protegerse. Y sobre todo no solamente es por la forma de protegerse, sino que no tiene capacidad de decisión, que eso yo creo que es el tema más importante en este caso de riesgo. Nosotros asumimos riesgos todos los días, nosotros decidimos si queremos Si o yo no. fumo es problema un poco mío. Exacto, y ahí está la evidencia dice que puede haber un riesgo y yo lo asumo. Las personas que habitan en estas regiones no tienen la forma de decidir si quieren o no recibir este tipo de exposición al glifosato. Y son esas personas las que han utilizado el sistema de justicia para buscar protección. Porque si uno mira las tutelas, por ejemplo, para el tema del glifosato, no los pusieron personas de Bogotá que están preocupadas por los datos y las cifras, sino las pusieron las mismas comunidades indígenas, las mismas comunidades afrodescendientes que están siendo afectadas. Entonces, yo creo que aquí el tema también es de que nosotros miremos cómo el Estado decide quién asume un riesgo y quién no. Y en este caso yo creo que no es fácil poder mitigar un riesgo como sí se puede hacer, por ejemplo, para los policías que preparan la mezcla, que sí pueden tener todo, digamos, la protección y no unas comunidades que simplemente no tienen cómo hacerlo. No, pero ahí hay una cuestión y hasta donde tengo entendido, Isabel, yo creo que me puede complementar. Desde el año 2003 creo que hay una sentencia por parte de la Corte Constitucional que dice que se va, por ejemplo, a hacer una aspersión en una zona de etnias, en una zona de comunidades indígenas, se tiene que hacer una consulta previa con ellos. Pero yo creo que ahí, pues, Jonathan planteaba el tema de la aspersión, pero yo creo que el tema del glifosato, insisto, no se debe centrar solamente en el tema de la aspersión aérea o no, sino que, de hecho, pues cuando vimos lo que pasó en la Comunidad Europea, donde pues finalmente se aprobó darle pues licencia al glifosato durante 5 años adicionales. Pero al Roundup para uso agrícola, ¿no? No aspersión aérea de nada. No, del año 2017 al año 2022 hubo de hecho manifestaciones en contra. Hubo cerca de 1 millón de firmas que se recolectaron en contra del Roundup. No estoy hablando de la aspersión aérea. Entonces hay un debate, ese debate existe. Pero insisto, lo que dijo la OMS a través del Centro de Investigaciones para los Estudios del Cáncer, o Investigaciones del Cáncer, lo que decía era precisamente que se consideraba que era probablemente cancerígeno. Yo entiendo el concepto y me parece que es muy, muy pertinente y que se tiene que implementar, que es el del principio de precautoriedad. Sin embargo, y como lo decía antes, pues hay otro tipo de sustancias con las que estamos nosotros en contacto permanente, como por ejemplo algunos químicos para el pelo, el mate, por ejemplo en las sociedades del Cono Sur, o las carnes rojas, que pues también están en la misma categoría. Entonces, yo lo que digo es una herramienta, hay que ver cómo se mitigan y se minimizan esos efectos, pero creo que como Estado no se puede renunciar a una de esas herramientas para combatir un flagelo tan grande como es el de los cultivos ilícitos. Yo quisiera explicar ahí también cómo funciona la agencia y cómo clasifica también sus productos, porque una de las grandes críticas que se le ha hecho a la agencia es que para ellos todo es cancerígeno. Ha evaluado el embutido, ha evaluado 1000 tipos de productos y realmente muy pocos han sido determinados en el nivel 4, va nivel 1 como la mayor certeza sobre la conexión entre el cáncer y exposición,
hasta el 2A, 2B, 3 y 4, y ya el 4 es el que definitivamente no hay muchos estudios, y muy pocos han estado en el 4. Entonces mucha gente dice, pero es que entonces todo es cancerígeno para esta agencia y entonces tenemos que vivir nosotros en la casa sin salir porque entonces cualquier cosa nos va a matar. En el monte, porque las de esto también. Además, eso es otro tema interesante, pero aquí lo que hace la agencia es que la agencia recolecta la información sobre cuál es la evidencia científica frente a un tema, frente a un producto. No necesariamente evalúa el riesgo de exposición de ese producto. Entonces, ¿a qué me refiero? Lo que hace la agencia es que recibe, digamos, algunas inquietudes sobre qué tipo de productos tienen cáncer. Ellos primero evalúan y miran si hay algo. Si definitivamente hay algo, lo revisan y luego le dicen a los países, porque esa es la misión de la agencia, decirle a los países, esta es la cantidad de evidencia que hay. Ustedes tomen la decisión. Volvemos con ese tema porque creo que ese tema de explicarle un poco a la gente la correlación, cómo funciona estadísticamente en términos médicos es importante. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta. Estábamos, Jonathan, con este tema de cómo toman la agencia y la OMS la decisión de clasificar una sustancia con cierto nivel de peligrosidad. Digamos que, y ahorita Monsanto, en este caso en California, acaba de ser condenado precisamente por no haber dado suficiente información sobre el cuidado que se tenía que tener en el uso del Roundup, si no me equivoco. De acuerdo. ¿Qué viene de este caso a lo que puede pasar en Colombia y cómo funcionan esas correlaciones? Es decir, hablar de que es más probable que una persona que esté en contacto con glifosato tenga cáncer, ¿en qué punto se convierte en un tema de salud pública y en qué momento son simplemente casos aislados? Pues los científicos tienen varias formas de determinar la fuente de un producto, la exposición y los resultados que tiene ese tipo de exposiciones. Hay diferentes formas que la epidemiología ha encontrado para determinar esas causales, pero definitivamente hay unas que son mucho más fuertes que otras en términos estadísticos. Entonces, si por ejemplo yo hago una encuesta a una población y luego le vuelvo a hacer la misma encuesta 10 años después, yo puedo determinar ciertas relaciones, pero no necesariamente esas relaciones van a ser directas. Entonces, ese tipo de investigación, por ejemplo, tiene esas fallas. La mejor forma de investigar la relación frente a un daño y la causa de ese daño es a través de experimentos que tomen dos grupos aislados, que aleatoriamente le den a uno una cosa y al otro no le den nada, y que después se determine si definitivamente hay una relación causal. ¿Por qué no podemos tener esto en el glifosato? Por temas éticos. Nosotros no podemos echarle glifosato. Un grupo, exacto, no podemos tomar un grupo y decirles, bueno, ustedes los vamos a poner con glifosato, y no solamente con glifosato un día, vamos a exponerlos al glifosato durante 30 años y después miramos a ver qué pasa. Porque eso casi es lo que se está proponiendo. Pero entonces, Jonathan, cuando decimos no hay evidencia concluyente y se repite no hay evidencia concluyente, ¿qué tanto podría ser concluyente si existen estos límites éticos? Pues no se puede hacer investigación con humanos, no podemos hacer como una investigación epidemiológica con grupo de control. ¿Qué se podría hacer para que hubiera mayor certidumbre? Pues ahí podemos pedirle al Estado que inicie los estudios para que podamos determinar, por ejemplo, hoy en Colombia, ¿qué tenemos? Y en Colombia sí hay estudios de diferentes tipos. Eso es lo que decían la vez pasada en nuestros invitados, que sí hay estudios que pueden considerarse concluyentes hasta donde podemos llegar. Entonces, por ejemplo, existe un grupo de académicos que se llama el Nodo de Salud Ambiental y Ocupacional, que ellos son un grupo de diferentes universidades que han adelantado muchos tipos de investigaciones, y ellos, de hecho, publicaron hace poco en El Espectador una carta al editor explicándoles cómo en Colombia sí hay diferentes tipos de estudios que demuestran que sí hay ciertos tipos de daños, pero de nuevo volvemos al límite ético de que no podemos tener la certeza completa. Y eso no tiene que impedirnos a nosotros tomar ciertas decisiones. Entonces, por ejemplo, el presidente Duque, cuando se habló del impuesto a las bebidas azucaradas, él lo que dijo fue, la evidencia no es concluyente, tenemos casos de países que han iniciado este tipo de impuestos, pero tenemos que esperar, tenemos que ver a ver si de verdad vamos a implementar un impuesto y si sirve o no. Entonces, el principio de precaución se usa bastante y se usa incluso desde el mismo partido del presidente Duque. Con el caso de la vacuna del virus del papiloma humano, también el Centro Democrático solicitó que se implementara un tipo de consentimiento informado para advertirle a los padres que existía una posibilidad de que hubieran efectos adversos frente a la aplicación de esta vacuna, aun cuando ahí la ciencia
realmente no hay. Realmente no hay, pero digamos Pero para el unas Centro niñas se Democrático. desmayaron. Claro, pero eso digamos que es un tema de investigación también y eso ha pasado en muchos sitios, pero digamos el gran consenso académico pues ha determinado que la vacuna es segura. Pero aún así, miremos cómo digamos los senadores buscan ese principio de precaución para evitar daños que pueden ser nocivos. No, Entonces, y insisto, nosotros tenemos que estamos de acuerdo con mantenerlo. ese principio de precautoriedad y a propósito del tema de la vacuna de papiloma humano, pues efectivamente ese caso fue bastante bullado y era este tema de los desmayos, pero pues en el Consejo de Bogotá por lo menos sí tuvimos que ver a unas mujeres que habían tenido una transformación de sus vidas después de eso. O sea, yo creo que tampoco uno puede desestimar esos casos puntuales, pero... Pues es que lo que pasa es que cuando, digamos, Tenemos también no casos quiero, no puntuales de quiero, daños de glifosato. no, Sí, sí, no sí. Ese es el quiero, asunto. No, sí, no, y no no, quiero parecer que me estoy lo que burlando. estoy Lo que diciendo, pasa es que en medicina la no estadística significa, importa. y eso no significa, insisto, en que por esa razón uno tenga que estar en contra de la vacunación contra el papiloma humano. Pero pues se Y tiene que tener en diría uno cuenta, que se como ha se tiene que muerto tener más en cuenta gente lo de otro. cáncer. De hecho, se ha tenido en cuenta ese estudio que hicieron esos profesores de la Universidad de los Andes, tengo entendido, Jonathan no me puede corregir, donde pues hacía una comparación entre poblaciones ecuatorianas y colombianas relativamente cerca y donde aparentemente pues habría habido una mayor prevalencia de abortos, unas situaciones con la piel y una serie de cosas que obviamente, como él decía, esto hace parte de un proceso de incremento progresivo de acervos y ahí es donde yo digo que no es que yo considere que no es una sustancia que pueda ser eventualmente tóxica. Yo creo que hay un consenso respecto a eso. Insisto que lo importante no es solamente el debate en torno a su utilización para combatir los cultivos ilícitos. Yo creo que debemos abrir el debate. Porque, Pero por el ejemplo, lo que problema es está que pasando en Estados si ya Unidos, uno por asume un ejemplo, lo que está compromiso, pasando, perdón, frente al gobierno, porque lo que pasó esta semana fue que el embajador colombiano ante Estados Unidos salió a comprometerse con la fumigación frente al gobierno de Estados Unidos. No salió a decir vamos a abrir un debate, no salió a decir vamos a buscar evidencia, salió a comprometerse con el presidente, me equivoco quizás, con que esa va a ser la técnica que va a priorizar el y gobierno. eso dijo el embajador, pero adicionalmente en las declaraciones de esta semana del presidente Duque, él cuando dice que se está viendo esa posibilidad, él dice que se va a cumplir con los protocolos que ha definido la Corte Constitucional, que de hecho responden a ese principio de precautoriedad. Eso es básicamente lo que se ha definido. Pero Isabel, ¿cuadran esas dos cosas? Es decir, uno puede comprometerse con el gobierno de Estados Unidos en este proceso de certificación a que va a utilizar la aspersión como una técnica importante en la eliminación de cultivos y en el mismo plazo cumplir con lo que estableció la Corte. Es que el condicionamiento de la ayuda de Estados Unidos ya dirige la estrategia antinarcóticos en este camino. Y para generar los protocolos que la Corte le está pidiendo al gobierno se necesita mucho tiempo y parece que la urgencia del gobierno es empezar las fumigaciones muy, muy pronto. Entonces no parece que quisieran cumplir tan a cabalidad lo que está pidiendo la Corte en términos de planes de manejo ambiental, todo lo demás. Y además yo quisiera también volver sobre un tema de cuál es el deber del Estado frente a la crisis del aumento de cultivos de coca. El deber del Estado frente a un problema de seguridad, frente a la atención del deber del Estado a proteger la salud de todos sus ciudadanos. Yo pienso que debe primar el deber del Estado de proteger la salud de todos sus ciudadanos. Una cosa es que el glifosato sea usado por industria o una cosa es que todos los otros productos que salen clasificados como probablemente cancerígenos sean usados por la industria porque son agentes privados vendiéndole a personas que tienen información suficiente para tomar una decisión. Pero este es el Estado aplicando una sustancia que se sabe que tiene riesgos tóxicos y lloviéndole a la gente con este principio activo. Es distinto el Estado que tiene un deber constitucional de proteger los derechos de estas personas aplicándole esta sustancia a los que son sus sujetos de derecho. Es muy distinto. Pero y yo además tengo una pregunta, Isabel, que quiero hacerles a los tres, porque esto salió en la discusión pasada cuando se habló de los drones y era quizás en esos lugares donde realmente las cosas se han salido pues de todo contexto y ya hay, no sé cuál es un número de hectáreas decente para digamos, donde hay muchos cultivos, no sé, 100 hectáreas. No tengo idea de cuánto es un enorme cultivo de coca, pero ahí podría uno, por ejemplo, en efecto hacerlo con mucha seguridad, quitando a la gente y ahí sí asperjar. ¿O hay daños también al suelo o es solamente a la gente que le cae encima? Pues
de lo que yo entiendo hay un efecto de deriva muy grande y también las partículas se quedan... Deriva en el agua. Deriva en el agua, deriva por el viento. Aún si uno saca a toda la gente de ahí, esta sustancia se va a quedar ahí y va a contaminar las fuentes de agua, que además luego llegan al pueblo de más abajo, ¿no? Hay una afectación también a largo plazo. Porque esa era una posibilidad, ¿no? En efecto, donde uno tiene pues un campo de coca de muchas hectáreas ahí, pues, y cuando sean chip, porque lo que hay más hoy en día, entiendo yo, y según los documentos de Naciones Unidas, son pequeños parches, por ejemplo, en los parques nacionales, no Pero ahí, tanto por ejemplo, que no sean se los puede hacer grandes la aspersión. cultivos. O sea, en los Ahí parques no se puede nacionales hacer, no se puede hacer la sí. aspersión aérea. Pero no, lo que han dicho algunos estudiosos, yo lo que he visto es que de hecho han crecido cierto tipo de cultivos. Antes efectivamente eran un poco más pequeños y en algunas zonas pues se han extendido un poco más. Es que además creo que es muy difícil generalizar porque en cada región están pasando cosas diferentes. Pero entonces, Jonathan, usted, por ejemplo, no diría, sí, listo, si son grandes extensiones ahí fumiguen. Yo definitivamente creo que no hay que exponer a las personas a ese riesgo, sobre todo si no tienen el derecho a decidir sobre él. Ese, digamos, que es mi posición desde un salubrista, donde nosotros consideramos que lo ético es que una persona pueda decidir. La prohibición no creo que sea el camino. Prohibir el glifosato en todo el país para todos los usos me parece que no es necesario. Pero definitivamente aquí en este caso el debate es si las personas pueden o no aceptar ese riesgo. Y ahora, si hablamos de la fumigación con drones, pues hay que pensar también cómo funciona un dron. Un dron, digamos, no es que tenga una capacidad, por ejemplo, para volar durante horas haciendo la aspersión, la capacidad que tiene el tanque para poder hacer este tipo de aspersiones. A mí no me parece que sea tan realista, como decía el ministro de Salud, de hacerlo a 1 metro arriba de la mata, porque realmente no hay cómo tener esa capacidad técnica para hacerlo, y lo que va a pasar eventualmente es que lo más sencillo es irse más arriba y tratar de hacer la mayor aspersión posible en un territorio, y eso es lo que sigue pasando, es que llega a las personas que no tienen nada que ver, llega a los cultivos que no tienen nada que ver, y seguimos en el tema de cómo estas personas tienen que aceptar un riesgo impuesto por el Estado, que es el que se supone que tiene que protegerlos. Ahí es donde me parece que nosotros tenemos que hacer el refuerzo sobre el tema del derecho a la salud. Y la ley estatutaria dice que el Estado no puede tener ningún tipo de acción que ponga en riesgo la salud de las personas. Y como decía Jonathan antes, por eso la gente ha acudido a la justicia para pedir reparación por los daños que han sido causados. ¿Y ha habido algún caso en Colombia en el que el Estado haya tenido que sí, digamos, concederle a un...? Ha habido, por ejemplo, el caso de Novita, que lo presentó de hecho un personero. Lo presentó el personero de Novita por la afectación a la comunidad que había sido fumigada. Y también hay un caso de una empresa de palma en la que cayó fumigación que iba para cultivos de coca y cayó sobre los cultivos de palma, y esta empresa le dice al Estado, oiga, pues yo aquí qué tenía que ver, ¿por qué me fumigó? La Corte le dice al gobierno, usted tiene que cuantificar los daños que le implicaron para esta empresa y repararlo. Y en total lo que había de demandas para el 2016 ascendía a 1.7 billones de pesos. Entonces no es solo lo que la fumigación va a costar en sí mismo, desviando recursos de lo que en realidad deberíamos estar haciendo, sino lo que le va a costar después en demandas al Estado, que ya le está costando y que le puede costar más a futuro. Sobre eso yo vuelvo a insistir. Más allá de los titulares estridentes que pudo haber durante el anuncio del embajador o algún tipo de pronunciamientos por parte de algunos funcionarios o miembros del Centro Democrático. O el Ministerio de Defensa del Gobierno. No, pero el presidente Duque ha sido muy claro. O sea, él dijo que primero se ciña a lo que ha definido la Corte Constitucional. Eso yo creo que es una garantía de que se va a respetar el principio de precautoriedad. Y en segundo lugar, entendiendo las críticas que han planteado tanto Isabel como Jonathan, yo sí pienso que hay que ver de qué manera resolvemos este problema. Isabel decía que le habíamos dado muy poco tiempo a la sustitución de cultivos y pues efectivamente puede ser cierto. Pero lo que vimos es que cuando se acabó con la aspersión aérea, y pues habrá algunas personas que cuestionen la relación de causalidad, pues lo que sí vimos, y puede haber otro tipo de factores, por ejemplo, la caída del precio del oro, que haya hecho que se hayan dirigido más personas otra vez a los cultivos ilícitos. Hay quienes plantean que la devaluación del peso también pudo haber generado unos incentivos a la oferta. Lo cierto es que durante ese proceso, pues disminuyeron la cantidad de hectáreas erradicadas en el país de manera muy, muy considerable. O sea, uno veía, por ejemplo, que en la primera década de este siglo
la erradicación superaba las 100.000 hectáreas. En algunos casos llegaba a más de las 150.000, sumando erradicación manual forzosa, que también tiene estos costos en vidas humanas de los que hablé, con la aspersión aérea. Entonces, la verdad es una situación bastante crítica en la que nosotros nos encontramos, y a mí me parece que es sensato el presidente Duque, sobre todo a la luz de lo que se han planteado. Yo sé que hay estos casos como los que se han presentado, como decía Jonathan, con el tema de las vacunas contra el papiloma humano. Pero en el caso de Europa, insisto, no se estaba discutiendo sobre temas de aspersión aérea, se estaba discutiendo sobre el Roundup. Y de hecho había personas que estaban en contra. Hubo cerca de 1 millón de personas en Europa que firmaron en contra de que se les incrementara la licencia durante 5 años adicionales. Y a pesar de eso decidieron hacerlo porque consideraron que no había pruebas concluyentes. Más allá de lo que decía Jonathan, y yo entiendo esa restricción ética para experimentar con seres humanos, pero pues se ha experimentado, tengo entendido, también con animales. Creo que ahí sí hay unos indicios mayores, pero hay otras formas, no necesariamente en la exposición directa, sino pues uno puede hacer un ejercicio de personas que por su trabajo, por la profesión que han tenido, hayan tenido una exposición permanente antes de que se supiera que puede ser cancerígeno y que lo sea. Pasó lo que pasó, por ejemplo, con Monsanto en Estados Unidos, pero pues ha sido un caso. Hay que ver si efectivamente sigue sucediendo eso hacia futuro. Pero Claro. yo quisiera ahí preguntar, porque si el presidente Duque va a seguir, digamos, los lineamientos de la Corte Constitucional, la misma Corte Constitucional dijo que había que implementarse los estudios y los estudios no han iniciado. Y ese es, digamos, uno de los problemas grandes porque nosotros no podemos tener una certeza, o bueno, no por poner certeza, pero sí más información que nos permita tomar mejores decisiones si el gobierno mismo no toma esas decisiones de darle impulso a ese tipo de estudios. Pues Y uno va y con mira el un mes, Instituto Nacional de Salud Jonathan, pues es y se difícil que recorta. podamos tener esos estudios, pero naturalmente si el presidente dijo y tiene tan claros cuáles son los protocolos y cuáles son los requisitos que se necesitan, pues esos estudios van a tener que tenerse A en mí lo que cuenta. me preocupa es que no lo tengan tan claro, les confieso, porque a mí No, lo que me las preocupa es que hayan intervenciones en las que salido el presidente, aceleradamente, cuando el pues, presidente, pero el presidente habló después que el embajador. sí, pero Entonces pues me el preocupa presidente que es el el que, embajador lo haya puesto en una posición en la que tiene que, pues no lo puede desdecir, pero no un estudio de esos, ¿cuánto se demora? No, estos estudios toman muchos años. Eso es lo que Y me cuestan preocupa. mucho. Mm. Y cuestan mucho O sea, también. se llevaría los 4 años. pues yo no estoy tan seguro que esos estudios necesariamente tengan que ser hechos en Colombia. Sí, lo que dice la Corte es que tienen que ser hechos en Colombia. Tienen que haber sido hechos en Tienen Colombia. que ser hechos en Colombia. Ok. Ese es el Antes de lío. poder arrancar con la fumigación aérea, el gobierno tiene que hacer estudios en Colombia. Ese es uno de varios mandatos de la Corte. Entonces, Y hay consentimiento previo informado, una cosa así, que no sea consulta previa, pero pues se tiene hasta que hablar allá, con la gente de la región. si son comunidades indígenas y afrodescendientes en general, tiene Se que haber tiene que consulta hacer. previa, pero para consentimiento informado lo que dice la Corte es que tiene que crear como un mecanismo de regulación para que pueda coordinar todo esto, porque un poco lo que ha pasado con la estrategia antidrogas es que está la Policía Antinarcóticos, está la de Irán, está el Ministerio de Justicia, está uno de ese, entonces hay una dispersión completa. Lo que le dice la Corte al gobierno es como, o al Estado, es organice las cosas y tenga un solo mecanismo regulatorio a través del cual se puedan tomar estas decisiones tanto para estudios como para decisiones de política pública y para evaluación de la Que política fue de pública. hecho parte de lo que nos pasó convocando hoy, que nadie un poco, y agradezco mucho al concejal que haya querido venir, porque nadie lidera este tema en el gobierno. Es decir, está se me olvidó, el alto consejero para la estabilización, que creo que es el único vocero que puede hablar de estos temas de parte de presidencia, digamos, pero no hay mucho más una cabeza visible. Sí. Yo quería tocar otro punto que es relevante en esta discusión y es la dimensión internacional, ¿no? Ecuador siempre tuvo como lista la demanda con los temas de glifosato y ya salieron en estos días. Salió también el gobernador de Nariño a hablar de la posición en la que los podría poner frente a los vecinos el tema de la fumigación. No sé si ustedes, concejal, han tenido esta discusión dentro del Centro Democrático. ¿Respecto a qué? La dimensión que tiene el conflictos fronterizos, el uso de glifosato, particularmente con Ecuador, porque es un tema de Nariño. Sí, pero de hecho esa ya se había presentado en el pasado. De hecho, pues Colombia durante la administración Santos I, tengo entendido, tuvo que asumir una serie de responsabilidades por las demandas que había interpuesto el Ecuador y ya se habían asumido unos protocolos antes de que se frenara la aspersión aérea del año 2015 para minimizar y eliminar las posibilidades de tener nuevamente
conflictividad o tener problemas, tener polémicas con países vecinos. Entonces creo yo que en la medida en que se cumpla con los protocolos, en la medida en que, y eso puede durar tiempo, pero pues obviamente estamos empezando, es el primer año de gobierno, insisto, o sea, es el primer mes de gobierno, insisto, lo que vimos lamentablemente y uno hubiera querido que funcionara. Isabel, yo hubiera deseado que hubiera funcionado esa estrategia del gobierno de Juan Manuel Santos, pero lo que vimos es que desde el año 2015, insisto, no necesariamente una relación de causalidad, pero vimos que eso tampoco funcionó. Por el contrario, se triplicaron o se duplicaron los cultivos ilícitos en el país. Entonces, a mí me parece que es sensato por parte del presidente abrir la posibilidad, previo cumplimiento de los requisitos que exige la Corte Constitucional, de seguir utilizando instrumentos que se utilizaron en el pasado. Yo ahí tengo una duda y ya doy la palabra a Isabel. Es este tema de nada de esto va a funcionar si no vuelve el Estado a esos territorios, ¿no? Y no es mucho más caro que vuelva el Estado, es decir, ¿qué significa tener una estación de policía en un municipio? ¿Qué ven ustedes desde de justicia en esos temas de reocupar el territorio en esta etapa de posacuerdo? ¿Y qué papel, digamos, se podría fortalecer en la presencia territorial del Estado? Ha sido el gran talón de Aquiles. Y entonces lo que uno ve es que estamos un poco presos de las cifras de las hectáreas. Y es el baile del juego de las hectáreas. Cada mitad de año que la cifra de Estados Unidos, y solo es las hectáreas. Pero se ha hablado muy poco de qué está detrás de esa cifra de las hectáreas. En un estudio que hicieron unos colegas en De Justicia el año pasado mostraban que el 98% de los municipios que tienen coca tienen los índices más bajos, tanto de desarrollo institucional, de desarrollos del sistema judicial, de presencia del sistema judicial y también de niveles de pobreza multidimensional. Estaban en el nivel más alto de necesidades básicas insatisfechas. Entonces uno se pregunta por qué estamos tan esclavos del indicador hectáreas y no estamos más pendientes del indicador de desarrollo humano de las personas que viven en estos territorios. Muy probablemente cuando vimos un descenso en el cultivo de coca fue por erradicación, seguramente mucho de este fue por fumigación, pero nadie se puso a medir cómo el nivel de vida de esas personas cambió. Muy seguramente siguieron igual de pobres y luego resembraron, o más, y luego resembraron. Y otra cosa sobre la fumigación también es que no es solo la afectación al medio ambiente y a la salud de las personas. Cuando a una familia le fumigan su cultivo, eso también implica que esa familia no puede mandar a ese niño al colegio, que entonces el profesor deja de ir a esa escuela porque ningún niño está yendo. Hay un montón de dinámicas sociales de lo que pasa cuando un territorio es fumigado, que no solamente afecta el ingreso de esa familia, sino toda la posibilidad ya precaria que tenían de ir a un colegio, de ir a un servicio de salud, que ya de por sí era bien precario. Y eso yo creo que también se está quedando muy por debajo del tapete porque nadie está hablando de qué pasa detrás de una fumigación. Yo quiero volver a lo que dijo el ministro de Defensa en términos de que no teníamos casos internacionales, porque aquí Colombia, digamos, ha sido pionero en los temas de fumigación. Pero hay muchos países que tienen problemas graves con amapola o incluso con la misma coca. Isabel, ¿qué experiencia internacional está en condiciones similares? ¿Qué han pensado en México, por ejemplo, sobre aspersión? En México, de hecho, ahorita están, bueno, no sé si en el gobierno nuevo, pero en el anterior sí habían considerado fumigación a los cultivos de amapola que hay en Guerrero, que de hecho es una zona montañosa, similar, que podría tener los mismos riesgos y que también tiene un montón de problemas de seguridad, pero todavía no han empezado. Pero lo cierto es que Colombia es el único país que hace fumigación aérea a sus cultivos ilícitos. Ni siquiera Afganistán, que provee el 98% de la heroína del mundo con sus cultivos de amapola, hace fumigación aérea a sus cultivos. Somos pioneros de una manera muy triste en algo muy nocivo. Por ejemplo, en salud pública ya hay, además de los estudios que se han hecho en Colombia, adentro de Colombia, ¿es un ejemplo que se mide o por ejemplo, ahorita podrían ustedes montar grupos de control y tratar de medir lo que va a pasar si en efecto empiezan a fumigar? Pues, digamos... ¿Ético o no ético, pero posible? De poder se puede y prácticamente si se va a hacer la fumigación como tal, pues en la práctica eso es lo que va a resultar, que en últimas vamos a tener una población que va a estar expuesta y pues desafortunadamente habría una oportunidad para ver si hay un cambio en los resultados en salud de estas personas luego de la implementación de la política. Y una cosa, o sea, yo creo que la no debería oportunidad, entre comillas, más allá de que, y yo estoy de acuerdo que es una situación que se tiene que revisar y tiene que ser un ejercicio de discernimiento para tomar una decisión responsable bastante profunda. Yo creo que esos casos ya existen en el país. O sea, la aspersión aérea viene dándose en el país desde la década del 70, desde el año 78 más o menos. Primero se hizo aspersión
los cultivos de marihuana en la Sierra Nevada, después hubo aspersión en cocaína en la década de los 90, también de amapola en algún momento. Entonces, en principio, eso, sobre todo cuando no había esa claridad de que podía ser potencialmente cancerígeno, ya hay como, entre comillas, personas que fueron afectadas o fueron expuestas y donde se podían hacer estudios en el caso del país. Y ahí creo yo que no necesariamente había una conciencia de que existía este riesgo potencial. Pero me parece además importante volver a insistir en la estrategia cuando el presidente Duque lo planteó y habló durante esta semana respecto a este tema. Él dijo que era parte de una estrategia integral. Y eso significa, teniendo en cuenta lo que estaba diciendo Isabel a propósito de las familias que se podrían ver afectadas, que esta puede ser una herramienta que se utilice no en centros que tengan una densidad poblacional alta, sino posiblemente se pueda utilizar en algunas zonas donde uno vea que no existe esa población, esa densidad poblacional, y que podría ser una estrategia costo efectiva interesante. Muchas gracias, Andrés. Creo que usted está haciendo una interpretación que esperemos que sea cierta. Estamos todos atentos a ver qué más va a haber en ese paquete integral de medidas contra los cultivos ilícitos. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos ustedes. Gracias.